Por su profunda fe, misericordia y su constante búsqueda de la verdad, San Lucas fue el autor del Evangelio que lleva su nombre y del Libro de los Apóstoles. Según la tradición, compañero de San Pablo. Muchos estudiosos se refieren al Evangelio de San Lucas como al Evangelio de la Misericordia, dado que Lucas, como autor, transmite a un Jesús muy cercano a los pecadores, enfermos, pobres y necesitados. Su obra refleja a Jesús como el Hijo de Dios que vino a salvar lo que estaba perdido. Algunos lo atribuyen a su profesión de médico. Además, él mismo, en el prólogo de su Evangelio, reconoce que toda su obra es fruto de investigación y búsqueda de información hasta hallar a los testigos oculares. Junto a esto nos da el objetivo de su obra, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Hola, nuestro mensaje de hoy se llama Jesús Maestro. Algo que Jesús hace es que nos invita a escuchar, obedecer y permanecer en su palabra. Este mensaje está basado en la serie Conociendo a Jesús, que está también basado en el Evangelio de Lucas. Veremos algunos aspectos muy importantes. Jesús no vino solamente a informar mentes, vino a transformar vidas. El verdadero discípulo escucha la palabra, la guarda y la obedece. Vivimos en una época donde hay mucha información, muchos mensajes, muchas opiniones, pero poca obediencia verdadera. Muchos conocen versículos, pero pocos viven la palabra. Jesús es maestro no solo porque enseñaba la verdad, sino porque su verdad transforma eternamente. En el Evangelio de Lucas, Jesús aparece constantemente como maestro, pero él no era un maestro común. No solo enseñaba doctrinas, no solo daba consejos, no solo hablaba bonito. Jesús enseñaba con autoridad, verdad, poder y transformación. Algo impactante es que Jesús nunca separó escuchar de obedecer. El problema no es solamente oír el Evangelio. El problema es qué hacemos con lo que escuchamos. Eso es lo que Jesucristo trajo a este mundo, a decirle a las personas que no solamente tenemos que escuchar el mensaje, sino tenemos que obedecerlo. Jesucristo, un maestro impresionante, miles de personas lo escuchaban, miles de personas estaban a su alrededor y algo que podemos darnos cuenta es que un grupo de hombres decidió seguirlo, sus discípulos. Hombres que estuvieron dispuestos a obedecer su palabra. No les fue fácil, fallaron en ocasiones, pero finalmente estuvieron dispuestos a dar la vida por la palabra de Cristo. Veremos el primer punto que se llama Jesús Maestro nos llama a obedecer. Veremos las escrituras de este mensaje en la Nueva Versión Internacional y también en traducción lenguaje actual. Comenzaremos con Lucas 6, versículo 46 al 49. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Esta misma escritura de Lucas 6, 46 al 49 la leeremos ahora en traducción lenguaje actual. Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguien se acerca a mí
y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y ahí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Después de enseñar sobre amor, perdón, misericordia, santidad, Jesús confronta una gran contradicción. Personas que escuchan pero no obedecen. Esto no solamente era el tiempo de Jesús, sino es del tiempo actual. Muchas personas escuchan de Cristo, pero no obedecen lo que Él dice. De hecho, a muchos de nosotros posiblemente nos dio miedo, nos dio temor entregar nuestras vidas a Cristo, y hoy hay personas así también, que les da miedo, que les da temor. Pero lo mejor que nos pudo haber pasado es haber entregado nuestras vidas a Cristo. Aquí en la fotografía se ven dos casas, una destruida y otra que está construida sobre la roca. Jesús dijo en la versión NBI que le decían Señor, Señor. En la cultura judía repetir el nombre implicaba énfasis, respeto, reconocimiento. Estas personas reconocían verbalmente a Jesús, pero no vivían bajo su autoridad. Las dos casas, Jesús compara dos vidas, una construida sobre roca, otra sobre tierra sin fundamento. La diferencia no era escuchar. Algo que debemos de entender como cristianos o personas como no cristianas, vamos a enfrentar situaciones adversas, dificultades, porque Jesús lo dice en la Escritura. Subieron los torrentes, soplaron los vientos, pero la diferencia se ve en la comparación de las dos vidas, de una persona que construye sobre Jesús y otra persona que construye sobre la arena, sin cimientos. La diferencia no era escuchar en estas personas, porque ambos escucharon, tanto el que construyó sobre la roca como el que construyó sobre la arena. La diferencia era obedecer. Dice que uno de ellos cavó bien hondo. El hombre sabio trabajó, profundizó, construyó correctamente. El discipulado verdadero requiere profundidad espiritual. Si pusiste atención, logras darte cuenta que dice que este hombre cavó bien hondo hasta encontrar la roca. Aquí vemos que no era tan difícil encontrar la roca porque en la imagen una casa está sobre la roca y la otra está sobre terreno blando. Entonces, eso significa construir nuestras vidas sobre Jesucristo, que profundizamos, construimos correctamente. Muchas personas escuchan prédicas, toman notas, cantan alabanzas, pero nunca permiten que la palabra transforme su conducta. Jesús no busca admiradores religiosos, busca discípulos obedientes. La obediencia revela quién verdaderamente reconoce a Cristo como Señor. Muchas personas están yendo a iglesias, muchas personas conocen la palabra de Dios y también muchas personas viven una vida alejada de eso que conocen, y es lo que Jesucristo estaba diciendo. Por lo tanto, Jesucristo nos llama a obedecer, nos llama a poner en práctica su palabra. Eso es lo que hace la gran diferencia. La diferencia no lo hace cuánto escuchamos, la diferencia lo hace cuánto obedecemos lo que Jesucristo nos dice. Es como un paracaídas, un paraguas. Es como un paraguas que no sirve de nada si solo lo admiramos sin abrirlo bajo la lluvia. La Biblia transforma únicamente cuando se practica. Escuchar la verdad sin obedecer produce ilusión espiritual. La obediencia es la evidencia visible del señorío de Cristo. Aquí tenemos que reflexionar en esto. Nosotros somos discípulos de Jesús. Y algo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas con el resto de personas es cuánto obedecemos, porque a través de la obediencia se hace visible que Jesucristo es nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, sino es nuestro Señor. No basta
con escuchar a Jesús, debemos vivir su enseñanza. La obediencia construye vidas firmes. Cristo es maestro de quienes practican su palabra. La pregunta es, ¿estás practicando la palabra de Jesús? Jesús es tu maestro. Porque Jesús maestro nos llama a obedecer, no solo a escuchar. Esto nos lleva al segundo punto, que se llama Jesús maestro nos enseña a retener la palabra. Si nosotros ponemos agua en nuestras manos, posiblemente se nos va a ir entre los dedos. Pero si nosotros usamos un recipiente y lo llenamos de agua, lo vamos a retener. De eso se trata, no que la palabra se nos vaya entre los dedos o nos entre un oído y nos salga por el otro, sino que retengamos el mensaje. Es lo que Jesucristo decía en Lucas 8:15, en la Nueva Versión Internacional, dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. La retienen y como perseveran producen una buena cosecha. La misma escritura de Lucas 8:15 en traducción lenguaje actual. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Jesús explica la parábola del sembrador. La semilla representa la palabra de Dios. Los diferentes terrenos representan corazones humanos. Dice acerca del corazón noble y bueno, que no significa una perfección moral, pero habla de receptividad, humildad y sinceridad espiritual. Esto es la gran diferencia entre un corazón que no es receptible y un corazón noble y bueno. Un corazón que permite que la palabra de Dios entre en sus vidas, la retiene, se conmueve, anhela ser diferente. Esa persona es receptible, tiene humildad y tiene una sinceridad espiritual. ¿Cuánto quisiéramos que así fueran todas las personas? Quizás todos nosotros no fuimos así, posiblemente llegamos como una de las tierras duras o llenas de rocas, pero hay quienes llegaron con una tierra suave, sensible, noble, buena. Eso es lo que Jesús estaba explicando en la parábola del sembrador. Por eso podemos ver personas que abrazan la fe y personas que la rechazan. Dice, la retienen. ¿Qué está tratando de explicar con esto? La palabra griega implica sostener firmemente, preservar, proteger. El verdadero discípulo no solo escucha la palabra, la retiene diariamente. Producen cosecha. La evidencia de un corazón transformado es fruto visible, carácter, perseverancia, obediencia, amor, santidad. Hay personas que traen el mundo a la iglesia porque no producen una gran cosecha. Su carácter no es tan diferente como era antes de estar en la iglesia. Eran personas que antes no obedecían y que ahora les cuesta obedecer. Entonces, Jesucristo nos está llamando a retener. Si te das cuenta en la fotografía, es como una plantita que están haciendo en una tierra fértil que va a producir una gran cosecha, con un carácter espiritual, con amor en sus vidas, con santidad. Serán personas que se notará la presencia de Cristo en su actuar. Muchos reciben la palabra con emoción momentánea, pero las distracciones, preocupaciones, pecado, comodidad, superficialidad ahogan el crecimiento espiritual. Jesús enseña que el corazón debe mantenerse fértil. Mira, nosotros como cristianos tenemos que ser cuidadosos porque todo esto que rodea el mundo también trata de rodearnos a nosotros. Hay cosas que tratan de distraernos, el celular, la televisión, el entretenimiento, tantas cosas que nos alejan, las preocupaciones, el pecado, la comodidad, todo eso entra en nuestras vidas. Y lo que Jesucristo dice es que nosotros tenemos que tener un corazón que se mantiene fértil, que se mantenga fiel, que retiene la presencia de Dios en nuestras vidas. Una semilla poderosa no crecerá en tierra endurecida.
La palabra produce fruto donde encuentra un corazón disponible. El problema nunca está en la semilla, está en el terreno. Algo que tenemos que reconocer es que la semilla es la palabra de Dios y ahí no está el problema. El problema está en el terreno. Algo que tenemos que pedirle a Dios es que haga de nosotros un terreno fértil, un terreno blando, un terreno donde su palabra puede germinar y puede crecer, donde su palabra es retenida y comienza a experimentar ese carácter de Jesucristo, esa parte visible de Dios en nuestras vidas. El corazón debe mantenerse sensible a la voz de Dios. La perseverancia espiritual produce fruto duradero. La palabra debe retenerse y cultivarse diariamente. Jesús transforma corazones que permanecen receptivos. Nosotros mismos, a través de nuestros pensamientos, podemos rechazar la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros mismos, con nuestra falta de oración, y aún estemos orando, también nuestra falta de visión y de enfoque, deberíamos de estarle diciendo al Señor: Señor, permítame tener un corazón sensible a su voz. Señor, ayúdeme a ser una persona perseverante, independientemente de las circunstancias, que yo pueda producir un fruto duradero. Señor, ayúdame a que tu palabra haga de mí un discípulo, un imitador de Cristo Jesús todos los días, que transforme nuestros corazones. Dios puede trabajar con poder, transformar con poder a alguien que está receptivo a su palabra, a alguien que está dispuesto a ser transformado por su poder. Y el tercer punto se llama: Jesús Maestro nos llama a vivir la verdadera dicha. Muchas personas creen que la dicha está en las cosas superficiales, pero la Biblia nos dice, Jesucristo como Maestro nos dice que la dicha está en su palabra. Eso lo dicen estas escrituras en Lucas 11:28, tanto en NBI como en traducción lenguaje actual. Procederé a leerlas. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Traducción lenguaje actual dice, pero Jesús le respondió, dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Aquí en estas escrituras, una mujer exalta a María por haber sido madre de Jesús, pero Jesús dirige la atención hacia algo más importante, la obediencia a la palabra. Dichosos, la palabra implica bendecidos, plenos, verdaderamente felices. Jesús redefine la dicha. En este pasaje, si puedes leer los versos anteriores de este pasaje, podrás darte cuenta aquí en Lucas 11:28, puedes leer el pasaje completo en ese texto. Una mujer grita, dichosa la mujer que te dio a luz, y Jesucristo expresó más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La dicha es comparada con la bendición. Nosotros somos bendecidos por Dios. Nosotros somos plenos, somos verdaderamente felices obedeciendo la palabra de Dios. Jesucristo vino a redefinir lo que era la verdadera dicha. Jesucristo nos llama a vivir dichosos, experimentar la verdadera dicha. Y el resultado de la obediencia en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, nos da vidas llenas de bendición, llenas de dicha. La verdadera dicha no depende de dinero, éxito, fama y comodidad. Depende de vivir bajo la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo, oyen y obedecen, otra vez Jesús une escuchar y obedecer. La espiritualidad genuina siempre produce transformación práctica. Hay personas que ponen su confianza en el dinero y piensan que el dinero los hace felices. El éxito, la fama, la comodidad, todas esas cosas son pasajeras. Podríamos no tener nada de esto y sin lugar a dudas podríamos tener esa dicha profunda, plena, esa dicha que viene de Dios si escuchamos y obedecemos su palabra. Así que cuando estás leyendo la Biblia y la estás poniendo en práctica,
hay algo en ti y en mí que se está transformando y experimentamos un gozo. De hecho, le quitamos el valor a esas cosas superficiales, esas cosas a las cuales muchas personas les dan un valor mayor que la presencia de Dios en sus vidas. Todas esas cosas son pasajeras, pero la palabra de Dios es eterna. Al vivir la palabra de Dios, vivimos la verdadera dicha. Hoy muchos buscan felicidad en posesiones, emociones, reconocimiento y entretenimiento. Pero Cristo enseña, la verdadera plenitud está en obedecer a Dios. De hecho, muchas personas se pueden desviar de la fe y de la palabra de Dios cuando ponen más confianza en sus posesiones que en la palabra de Dios, más en sus emociones, cómo me siento, cómo estoy, en el reconocimiento. Hacen las cosas para levantar su ego, o en el entretenimiento. Cada vez hay personas que son arrastrados al entretenimiento. Todo lo que Dios nos ha dado, todos los dispositivos, todos los medios de diversión que podamos tener, usémoslos para atraer personas que puedan escuchar de Cristo. Y no que todo esto nos aleje de Cristo. Podemos tener reuniones en nuestras casas donde utilizamos un televisor para poner un mensaje bíblico. Podemos invitar a alguien a una comida si tenemos los recursos, pero hablarle de Cristo. La verdad, plenitud se encuentra cuando obedecemos a Dios. Un faro no elimina la tormenta, pero guía correctamente en medio de ella. La palabra de Dios dirige nuestras vidas. La verdadera dicha comienza cuando la palabra gobierna la vida. La felicidad pasajera viene de las circunstancias. La plenitud verdadera viene de obedecer a Dios. Todos estamos de paso en este mundo, todos. Y todos enfrentaremos situaciones adversas, como esa casa, tanto en la roca como en la arena sin cimientos, enfrentaron el crecimiento del agua, el azote de los torrentes, los vientos, pero una resistió y la otra no resistió. ¿Por qué? Porque la felicidad no es de las circunstancias, sino es de esa plenitud que viene de obedecer a Dios. Así que debemos de considerar que el vivir una vida espiritual es algo valioso. Hay muchas personas que no han leído ni una escritura. Y hay muchas personas que han leído bastantes escrituras, pero no la obedecen. Pero nosotros como pueblo de Dios hemos leído las escrituras, las seguimos leyendo y continuemos poniéndolas en práctica, porque eso nos hace ser diferentes a las demás personas y eso nos trae la verdadera dicha. ¿Pasaremos tiempos complicados? Por supuesto que sí. Pero esa dicha que solamente la palabra da saldrá desde lo más profundo de nuestras vidas. Por eso Jesucristo nos llama a vivir la verdadera dicha. Ser parte del pueblo de Dios es algo que debe de alegrarnos. Somos sus hijos, fuimos adoptados por Él y estamos construidos sobre la roca, una casa sólida. Esos son nuestras vidas. Así que la obediencia produce estabilidad espiritual. La palabra de Dios sigue siendo el fundamento más seguro para la vida. La verdadera dicha se encuentra en obedecer a Cristo. Jesús Maestro transforma vidas que escuchan y practican su enseñanza. Así que recuerda, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, no es solamente para oírlo, sino para practicar sus enseñanzas. De hecho, debemos de vivir como Él vivió y que las personas puedan ver en nuestras vidas esa dicha verdadera que viene de poner en práctica la palabra de Dios y que viene de vivir como Jesucristo vivió. Así que entre más nos apeguemos a la palabra, más la obedezcamos, vamos a ser más firmes en el reino de Dios. Concluimos. Jesús Maestro nos llama a obedecer, nos enseña a retener la palabra y nos muestra dónde está la verdadera dicha. La pregunta no es cuánto sabemos, sino cuánto estamos obedeciendo. Te pregunto, ¿cuánto estás obedeciendo la palabra de Dios?
Cuando una persona decae espiritualmente es porque dejó de obedecer la palabra de Dios. Y cuando una persona está fuerte, florece espiritualmente, es porque está obedeciendo la palabra de Dios. Porque el Evangelio no fue dado solo para informar, sino para transformar. Tal vez has escuchado mucho, aprendido mucho, asistido a muchas reuniones, pero Jesús sigue preguntando, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que digo? Cristo sigue llamando a obedecer, a permanecer, construir sobre la roca y a vivir su palabra. El mensaje que él predicó en el Evangelio de Lucas, que Lucas lo plasmó acá, es el mismo Evangelio, es lo mismo que Jesucristo sigue predicando hoy en día. El discípulo verdadero no solo oye la voz del maestro, la sigue. La obediencia convierte la enseñanza en transformación. La palabra de Dios no fue dada solo para admirarse, sino para vivirse. Si el centro de este mensaje, quieres tenerlo claro, a Jesús como Señor, como Maestro, entonces el llamado es a que vivamos su palabra. Así que Jesucristo es Maestro y nos llama a escuchar, obedecer y permanecer en su palabra.